Me gustaría tocar es el tema de romper paradigmas, ¿sí? A nosotros, en nuestras cabezas, yo desde que tengo uso de razón, siempre nos dijeron que el bogotano era bogotano y el colombiano eran muy buenos, y en especial el jugador colombiano era el mejor. Y resulta que cuando uno viaja fuera de Colombia se da cuenta que el talento está en todas partes. Y de pronto encuentra que hay jugadores que técnicamente puede que sean mejores que los colombianos. Entonces nosotros nos hemos quedado con ese paradigma de que eso se necesita el talento en el fútbol y con eso basta. Entonces yo creo que si queremos mejorar el nivel del fútbol colombiano tenemos que comenzar a romper estos paradigmas y pensar que hay que tener procesos integrales. El otro paradigma es la división que hay entre fútbol formativo y fútbol de alto rendimiento. Ahí yo me quiero detener un poco, porque para mí el fútbol formativo es hasta el mismo fútbol profesional. En medio de ciertas características que da el fútbol, también uno cuando juega fútbol profesional también se está formando. Entonces también el fútbol formativo está en todas y en todas las características del fútbol. Entonces para mí hay un fútbol recreativo y un fútbol de alto rendimiento. Tenemos que mirar nosotros en qué contexto estamos en Colombia. Nosotros en Colombia no hay una categoría sub-21, realmente hay una normatividad que es la categoría sub-20. No sé si ustedes saben que este año la categoría sub-20 son jugadores nacidos a partir del año 2000, el próximo año ya sería a partir del año 2001, y esos son los jugadores que se pueden inscribir sin ocupar un cupo en el equipo profesional. Entonces, un equipo que solo tenga 25 cupos y tengan 3 o 4 jugadores 2001, que sean muy buenos, pues los escriben con el equipo sub-20. Entonces, eso nos lleva a que hay un punto de quiebre en el cual un jugador casi que en Colombia tiene que estar hecho cuando cumple 19 o 20 años. Y eso no podemos alejarnos de esa realidad. Inclusive en Sudamérica mismo no hay torneos sub-21. Hasta ahora se volvió a reactivar el torneo sub-23, el preolímpico, pero realmente no hay un torneo continuo con jugadores nacidos en ese año. Entonces eso nos lleva a una situación muy real que los jugadores que tienen que llegar al fútbol profesional y tienen mayores posibilidades de jugar son los maduradores acelerantes. Hay jugadores que son maduradores tardíos y de pronto su desarrollo fisiológico y de otras áreas puede que estén listos hasta los 23, 24 años y no son muchos los que pueden, digamos, tener la oportunidad real en el fútbol profesional. Entonces ahí ya vemos una dificultad que tenemos referente a este tipo de jugadores, que son jugadores que a los 20 años tienen que competir en un equipo profesional. El jugador que año 2000 no se vincule al equipo profesional y ya esté siendo importante para un club, el próximo año que no hay torneo sub-20 para esa edad, ya desaparece del mapa. Y no hay nada más que hacer. Hay otra realidad muy cercana que son el torneo de la primera B. Y en la primera B son pocos los equipos que tienen convenios, ¿sí? El único que tiene realmente una casilla es el Barranquilla, filial del Junior. Entonces ellos más que todo maduran jugadores en el Barranquilla, pero de resto es muy, muy difícil. Y si por decir algo, Santa Fe, con quien yo estoy vinculado, quiere llevar un jugador a un equipo de la B, pues realmente a estos equipos no les conviene porque hay otra dificultad que son los derechos de formación. Los derechos de formación tienen que ver que cada año que un jugador esté vinculado desde los 13 años, se le paga un dinero cuando haga un contrato profesional. Entonces a un club no le interesa que los jugadores vayan a otro club, en este caso un equipo de la B Tigres, que Santa Fe lo lleve allá porque ha hecho sus divisiones menores en Santa Fe. Entonces hay muchas dificultades que nos conlleva que nosotros tenemos que ser muy exigentes y muy selectivos en los jugadores que van a llegar a jugar fútbol profesional. Entonces, es muy fácil siempre decir que es que el jugador no juega por la falta de oportunidades y esa es una gran mentira. Realmente toca escoger los que son los mejores, los que sobresalen y los que van a estar más cercanos a competir en primera división. Otro paradigma que hay grande es el famoso tema de que el talento comienza a los 13 años y eso parte, lo que yo les decía a ustedes, de que los derechos de formación comienzan a los 13 años. Pues básicamente un club o escuela de formación no le interesa tener una categoría más pequeña porque dice, el día de mañana este jugador juega fútbol profesional y no me van a pagar los derechos de formación
de cuando el jugador tenía 12, 11, 10, 9, 8 años. Y ahí es donde quisiera yo comenzar con el primer problema detectable para mí en el fútbol colombiano. Tenemos llamémoslo, una categoría que va desde, puede ser 4, 5, 6, 7 años hasta los 13 años, en donde a todos los jugadores los metemos en una misma bolsa, porque llamamos a esa categoría formativa, cuando realmente un jugador se puede seleccionar por sus características de que tiene unas edades tempranas. Yo creo que todos ustedes se acordarán cuando tenían 8, 9, 10, 11 años y realmente se hacía un proceso selectivo en nuestros barrios o donde jugábamos. Yo soy pues mucho mayor que ustedes, soy de otra generación, pero realmente nosotros éramos de fútbol calle y desde los 7, 8 años se jugaba basado en los mejores, así de sencillo. Entonces yo pienso que sí se puede haber un proceso selectivo y ese es el primer punto que para mí debe haber la piedra angular, procesos selectivos, porque el alto rendimiento se basa para mí en dos aspectos, selección continua y competencia continua también. Porque al final, si entrenamos jugadores, ellos siempre van a mejorar. Yo creo que si todos nosotros nos dedicamos a entrenar, o yo también me dedico a entrenar, voy a mejorar. Y a veces nos quedamos con que el hecho de que un jugador mejore ya lo está haciendo partícipe de un alto rendimiento. Y resulta que el primer paso siempre va a ser la selección, muy ligado de los procesos competitivos. Entonces, lo que yo les decía, comienza el primer proceso casi que selectivo a los 13 años y ya hemos perdido muchísimo, muchísimo tiempo. En Santa Fe se está haciendo algo interesante, que es generar unos grupos seleccionados en esas categorías anteriores a los 13 años. Y realmente estamos trabajando de la mano lo que somos alto rendimiento y lo que es la parte, llamémoslo así, recreativa o escuela de formación. Y realmente yo creo que en unos años se va a comenzar a ver el cambio. Ese es, digamos, una gran, digamos, digo yo que es como una insatisfacción que hay de parte mía a todos los procesos que hay antes de los 13 años, de que no estamos seleccionando a los jugadores y a partir de los 13 años nos enseñamos es a entrenarlos y mejorarlos y no tenemos claro qué criterios debería haber. Y esta es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, no quiero que me la respondan, sino para que les quede. ¿Qué criterios tienen ustedes para definir que un jugador es de alto rendimiento o no es de alto rendimiento? Esa es una pregunta interesante que ustedes se tienen que comenzar a responder y la subdivido en a qué nivel ustedes quieren que llegue ese jugador o a dónde quieren que juegue, en qué liga. Quieren que juegue en Colombia unos años, quieren que juegue en un equipo grande, quieren que solo esté en un club como tal o que sea un jugador que impacte, quieren que llegue a una selección Colombia, quieren que llegue al fútbol internacional, porque yo pienso que esa también es una pregunta que tenemos que comenzar a hacernos nosotros. ¿Qué tipo de jugador queremos nosotros formar o llevar hacia qué fútbol? Entonces, para nadie de nosotros es un secreto ver los torneos internacionales, ahora que se están jugando semifinales de la Europa League, de la Champions League, y vemos muy pocos jugadores colombianos. Y eso también tiene una relación directa con la formación temprana de estos jugadores en Colombia. Seguimos pensando en una generación espontánea y las generaciones espontáneas, pues su nombre lo dice, tienen que ser espontáneas y no se sabe cuándo van a aparecer, ni el tiempo, ni la realidad y nos hemos de pronto enseñado en esas realidades espontáneas. Entonces, enmarcado en esas dificultades que tenemos nosotros, nos toca actuar a nosotros, en este caso en divisiones menores. Y este año, bueno, inclusive el año pasado, intentamos comenzar con algo básico, lo que les decía a ustedes, comenzar con unos criterios de rendimiento de los jugadores. ¿Qué debe tener un jugador para llegar a un alto rendimiento? Y no es fácil, no es fácil porque son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, pero al final hay que comenzar por algo. Y tienen que ser indicadores reales, indicadores que le lleven a uno por el camino pues, del alto rendimiento. Y decidimos hacerlo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque muchas veces comenzábamos de abajo, veíamos que un niño jugaba bien, pero decidimos comenzar a construir esos indicadores de arriba a abajo. ¿Quién necesita un jugador en Independiente Santa Fe para poder jugar? Y si ustedes se dan cuenta, el fútbol en Colombia es muy inestable. Un técnico
dura 3 años, otro dura 6 meses, otro dura 8 partidos, es muy inestable. En Santa Fe, en los últimos años, han cambiado los entrenadores, han pasado desde uruguayos, ha estado Alexis García, ahorita está Harold Rivera. Entonces decidimos hacer una tarea, a mí me pareció muy interesante. ¿Qué características tiene el equipo profesional para poder sobresalir? Y no está pues nada alejado de la realidad que, por ejemplo, por posición, un defensor central eh, tiene que tener muy buen juego aéreo en Independiente Santa Fe y los jugadores o los centrales que juegan en Santa Fe tienen esa característica. Entonces, dentro de esta característica decidimos irradiarlo desde la sub-20 hasta la categoría sub-13, que es la primera que tenemos. Y obviamente irradiar indicadores de acuerdo a la edad, pero un muchacho, por más que tenga condiciones, relación con el balón, si no tiene buen juego aéreo, no va a poder disputar un lugar en el equipo profesional. Y decidimos por posición construir 3 indicadores de logro de rendimiento reales para comenzar a evaluar los jugadores. ¿Sí? Indicadores reales, indicadores de rendimiento como tal, porque a veces nosotros nos quedamos un poco con el romanticismo, decimos que el jugador bogotano es técnico, que el jugador bogotano juega bien, y realmente son pocos los jugadores bogotanos que están impactando el fútbol colombiano. Tenemos que comenzar a mirar qué se necesita para que ese jugador bogotano impacte. No podemos esperar que el fútbol de afuera se adapte a nuestras condiciones o nosotros comenzar a adaptarnos a esas condiciones sin perder nuestra identidad. Pero nosotros estamos de pronto en un debate ideológico, que es que el fútbol bogotano, que es que el fútbol bogotano. Yo pienso que el fútbol bogotano tiene una identidad un poco tergiversada porque se habla de jugadores que tocan el balón, jugadores de muy buena condición, pero resulta que en Bogotá se está generando lo que es la prestación del servicio, en el cual hay multitud de escuelas de formación y pues básicamente es rentable en una cancha meter muchos niños. Para yo meter muchos niños en una cancha, pues tengo que hacer un método de entrenamiento basado en espacios reducidos, eso está claro. Y el hecho de tener espacios reducidos pequeños lleva a que un muchacho mejore en su condición técnica, en su asociación en espacios cortos, ni siquiera en intermedios, en espacios cortos, pero resulta que eso no es talento, el talento es mucho más allá. Y eso es lo que se está generando, esa dualidad de que el fútbol bogotano son espacios cortos y yo no creo eso. Yo creo que el fútbol bogotano es algo más. Entonces nosotros nos estamos haciendo esa tarea de comenzar a seleccionar jugadores desde edades tempranas y yo pienso que el proceso de selección tiene que ser algo con el que el jugador tiene que habituarse, ¿sí? Tiene que habituarse desde edades tempranas, así como el jugador tiene que habituarse a la competencia. David, veo unas manos levantadas, de pronto las preguntas son relacionadas con este tema, entonces a mí me gustaría pues Perfecto, profe, que claro que sí. me... Yo en la pantalla visualizo a Robin. Robinson, por favor, adelante, abre tu micrófono, el profe te escucha. Claro que sí, buen día, profe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Profe, mi pregunta es la siguiente. Me presento, mi nombre es Robin Torres. Entonces, eh, ya tocando el tema de los jugadores bogotanos, ¿por qué se traen jugadores de diferentes partes del país para conformar el equipo de fútbol de Bogotá? Ya que el jugador de color tiene más trascendencia y no y en cuanto al jugador rolo bogotano, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Gracias. No, es una muy buena pregunta, Robin. Bueno, no sé si ustedes saben que el actual gerente deportivo de Atlético Nacional se llama Francisco Nájera, que es bogotano, jugó en Nacional, pero es bogotano. El director de escuelas de formación se llama Osman Díaz, bogotano. Eh, el mejor central, digamos, de los últimos años a nivel de experiencia internacional es Davinson Sánchez, que él realmente es de Cauca, ¿sí? Y fue llevado por un equipo que se llama América Pedro Sellarés. Y tienen muchos jugadores que son de afuera. Y ya Antioquia, que se habla de un regionalismo desmesurado como tal, no existe. No existe ese regionalismo desmesurado. Hay un cazatalentos del Cali,
que trabaja por la costa. Él fue el que llevó a Uriel, llevó a Santos Borré, y son jugadores de la costa y jugadores de Cali en el Deportivo Cali. No, son más que todo de diferentes zonas y básicamente ese es algo que también nos tenemos que comenzar a quitar. Eso es lo que se llama selección natural. Ahora, yo también entiendo la otra parte, que no estaría de acuerdo que un jugador de afuera que ha estado en todas partes, lo han sacado de todos los equipos de afuera, llegue aquí a Bogotá y quite espacios. Pero yo pienso que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, formamos bien nuestros jugadores, va a llegar un jugador de afuera y no va a competir con el de nosotros. Pero el problema es que muchas veces estos jugadores llegan de afuera y son inmensamente superiores a nuestros jugadores. Entonces, volvemos al tema inicial. Es que son de fibra más rápida, es que están más hechos, es que el tema es complejo, sí, yo lo sé, pero lo que les digo a ustedes, a los 20 años realmente los equipos profesionales no miran su origen, miran los jugadores que tengan mejores características al hoy, al ya, para el alto rendimiento. También hay que hablar el tema de las edades, ¿no? Hay jugadores que no tienen las edades en este país, pues que pasan tantas cosas y hay tanta corrupción, obviamente el fútbol no puede estar alejado y hay un grave también problema de jugadores que no tienen la edad. Entonces eso también hay que tener cuidado y ahí también está nuestra experticia para mirar los comportamientos de un jugador que deben ser muy buenos, pero tampoco que estén sobredimensionados porque significa que un muchacho no tiene la edad. Eso está Profe, claro. un paréntesis, una pregunta frente a lo que nos contabas hace un momento y teniendo en cuenta la pregunta que hace Robin, eh, podría ser también causa de esa maduración tardía que puede llegar a presentar el jugador bogotano frente a una maduración de, digamos, no tan tardía que pueda presentar otro jugador de otra zona del país. Totalmente de acuerdo. Y todos hablamos de que el jugador bogotano tiene maduración tardía porque son nuestros genes, pero yo pienso que es a través de los años que nuestro metabolismo se ha, digamos, vuelto un poco lento porque el jugador bogotano no descansa. Si a mí me preguntaran, y es algo que también estamos intentando hacer en divisiones menores, es comenzar a periodizar el descanso y la alimentación, porque el jugador bogotano se levanta a las 4:30 de la mañana para irse al colegio, muchas veces no almuerza, llega a entrenar, acaba el entrenamiento, no come nada, el trancón, llegó por la noche a hacer tareas y se acostó 11, 12 de la noche y durmió solo 4 horas. Entonces el organismo es inteligente y no va a utilizar esa energía para crecer, sino va a guardarla porque necesita esa energía para funcionar durante 20, 19 horas. Entonces es otro tema bastante complejo, fíjense, todo este rompecabezas que hay que armar, mientras un jugador de afuera estudia de 6 a 12 del día y no hay trancones, están tranquilos y pues tienen momentos para descansar, momentos para alimentarse mejor. Entonces es bien complejo. Yo conocí hace poco la sede de Tuluá, de Cortuluá, y construyeron una sede muy interesante porque nosotros, hablando de ese tema regionalista, pues podemos menospreciar y decir, bueno, ese Cortuluá es un equipo de la B y tiene jugadores de color, bueno, y otras palabras despectivas, pero realmente ubicaron a los jugadores en un colegio que les queda muy cerca a su sitio de entrenamiento, se encargan muy bien de que se alimenten bien, de que coman bien y que entrenen bien. Y si eso lo comparamos con un jugador bogotano, increíble, siendo Bogotá la capital, y llamémoslo así, como la ciudad con mayores comodidades en cuanto a infraestructura, resulta que en ciudades como Tuluá, que puede ser ni siquiera una ciudad, una población intermedia, tienen mejores facilidades para el alto rendimiento por algo tan sencillo como la accesibilidad al entrenamiento, el descanso y la alimentación. A veces esos muchachos que llegan de afuera, de Apartado, de Urabá, resulta que esos muchachos todos los días se alimentan mejor que los que están acá. Así de sencillo. Eso es algo que yo comencé a darme cuenta. Tendrán otras debilidades, de pronto el colegio no tiene el nivel académico como en Bogotá, pero se alimentan mejor y sus experiencias motrices son completamente diferentes y más aprovechables para ellos. Son de los niños que se van al río, saltan en bejucos, están compitiendo todos los días. Yo tuve la oportunidad de ir a Buenaventura y en Buenaventura, donde yo estuve, era una cancha que la volvieron sintética lastimosamente, pero básicamente eran 4, 5, 6 equipos que tenían 20 minutos para jugar entre ellos y jugaban los mejores y una competencia total.
Mientras de pronto en Bogotá nosotros tenemos una escuela donde cada niño tiene su balón, todos tienen sus oportunidades y llega ese muchacho más adelante y tiene más características competitivas, tiene más características de luchar, que es la naturaleza del fútbol, es un deporte de oposición directa. Entonces, totalmente de acuerdo, David. Eso de la maduración tardía y lenta también juega un papel preponderante. Perfecto, profe. Creo que como para hacer ahí la última intervención de parte de ustedes para poder continuar, Laura, por favor. Continúa, Laura. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenos días, primero que todo me presento. Mi nombre es Laura Pulido y bueno, mi pregunta es, profe, usted que ya ha tenido como esos procesos, ¿usted cree que uno de los errores que tenemos nosotros como formadores es la toma de decisiones en los deportistas? Hola Laura, buenos días. Digamos que la toma de decisiones hace parte también de lo que es el fútbol, dentro de muchas dimensiones que tiene el fútbol. Pero yo pienso que no solo la toma de decisiones, la técnica, la parte fisiológica enmarcada dentro de lo que es el alto rendimiento. Una cosa es la toma de decisiones en un espacio corto, en un espacio de 3 versus 3, con 5 metros, con 5 metros, y otra cosa es en un entorno competitivo. Y yo pienso, Laura, y para todos, que nosotros necesitamos tener escenarios más competitivos aquí en Bogotá. Hace poco salió una idea, digamos que no se sabe siempre la verdad cómo es, pero el tema de que los equipos profesionales se salían de la Liga de Fútbol de Bogotá. Y eso fue un tema controversial, pero la realidad era que para nosotros los equipos profesionales no se iba a crecer si un partido se jugaba y se ganaba 9-0, el siguiente partido era un clásico con Millonarios, partido apretado, y después otra vez se jugaba contra una escuela que no debería estar y otra vez ganábamos 10-0. Entonces, Laura, dentro de ese del 10-0, la toma de decisiones va a ser perfecta, pero resulta que no es un entorno competitivo. Entonces salió una idea de la Copa Metropolitana, que básicamente todas las, por año de nacimiento, de la sub-13 hasta la sub-20, iban a competir. Y si sumamos el torneo federativo de fútbol, se iba a tener 2 competencias por semana, que a veces es lo que pienso yo, que se necesita más competir que entrenar. O sea, entrenamos bien, pero nos faltan más escenarios competitivos. Y esa es la idea para este año. Nosotros cuando vamos a torneos internacionales, lo que es un nivel competitivo elevadísimo, o sea, elevadísimo. Y, por ejemplo, se reflejó en las mayores, pero de Sudamérica, los que más han crecido, Ecuador. Impresionante lo que son las categorías menores, se pusieron serios, ya fueron campeones suramericanos, fueron al Mundial tercer lugar, Mundial de Polonia, mejor dicho, o sea, y cuando uno mira las selecciones mayores ya tienen jugadores de 19, 20, 21 años. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a detectar cómo era el alto rendimiento allá. Allá tienen una población que es Esmeraldas del Pacífico y se dieron cuenta que de allá es donde más salen jugadores y comenzaron a reclutar jugadores de allá. Y se creó un club que se llama, me parece interesantísimo, lo nombran Alto Rendimiento Independiente del Valle. Ese es el nombre del equipo. Creo que es Centro de Alto Rendimiento Independiente del Valle. Y se dedicaron a entrenar alto rendimiento y ya en 5 años miren los resultados que se ha dado. Entonces, lo que tú dices, Laura, de toma de decisiones, claro, hay que tomar toma de decisiones, pero en un contexto de alto rendimiento y competitivo. Eh, yo, digamos que contradigo muchos conceptos, pero había compañeros míos que me decían a mí, profe, es que uno en un equipo competitivo puede tener por ahí 15 jugadores buenos y otros acompañantes. ¿Cómo es posible? Uno tiene que tener 22 jugadores, no acompañantes, sino todos con las mismas características. Este año, por ejemplo, nosotros en Santa Fe por categoría no dejamos más de 27 jugadores. Antiguamente se dejaban 30, 32, 33 jugadores y no tenía sentido, o sea, eso no es serio. Tienen que ser todos jugadores y que haya una competencia continua. Entonces, no sé, David, si ustedes están en este momento más orientados a la parte fisiológica del fútbol o están mirando todas las dimensiones. Bueno, básicamente ellos ya pasaron por estas asignaturas. Ahora Sí. estamos, bueno, vimos rápidamente en este nivel que nos encontramos. Vimos desde la generalidad, Gregory, profe, sobre la Sí. idea de juego, qué es una idea de juego. Luego pasamos a ver un pequeño esquema
que algunos ya tienen más desarrollados que otros, de cómo se construye un esquema de modelo de juego tentativo, ¿sí? Y de ahí aterrizamos a los principios tradicionales, obviamente del fútbol, defensivos o ofensivos, y estamos ahondando un poco más en la fase defensiva, esto ya más detenidamente, cómo se tiene que hacer o desarrollar, pues obviamente una fase defensiva ordenada para luego pasar a la fase ofensiva y aspiramos en el cierre del semestre ver algo de metodología, ¿no? Más o menos en esta asignatura, digamos que puntualmente lo que hemos visto, pero ellos tienen conceptos de fisiología claros, ya han visto otras materias de entrenamiento y de rendimiento, así que ellos están muy bien. Bueno, perfecto. Es que yo quería pues tocar un tema que es como cuando uno va afuera de Colombia, el impacto que se lleva, el choque cultural y antes que cultural, deportivo, de esos paradigmas que nos han creado en nuestra mente. Cuando vamos afuera nos chocamos contra la realidad. Por ejemplo, en Sudamérica, siempre vemos que juega la selección Colombia, o si en algún momento está jugando la sub-23 o la sub-20, ya asumimos que pues ya somos mejores que los demás, que estamos para ganarle a Argentina y Brasil. Y resulta Argentina, Brasil y Uruguay por estructuras están más arriba. Tenemos que hacer muchas cosas para alcanzarlos a ellos. Nosotros en este momento estamos compitiendo con Ecuador, estamos compitiendo con Venezuela, estamos compitiendo con Paraguay, con Chile. En un último eslabón está ahorita Uruguay, Bolivia y Perú. Bolivia y Perú para mí están, pero Bolivia se ha venido acercando. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta. Y cuando vamos a jugar un torneo como un mundial, el choque es todavía mayor, porque nosotros tuvimos la posibilidad de jugar contra un equipo de Senegal, en el cual se puede pensar que la parte fisiológica marca, ¿sí? Una diferencia abismal, y resulta que, ahorita que Laura dijo, la toma de decisiones. Los jugadores, la parte técnica y toma de decisiones, entonces llega uno allá y uno dice, pero si nosotros somos los mejores, no somos los mejores. Esas características de los jugadores de Senegal para tomar decisiones en el campo de juego basado en presión, cómo sacaban el balón desde afuera, la organización ofensiva y defensiva, impresionante ese equipo. Y va uno y se encuentra a equipos como Polonia, donde el promedio de los arqueros de estatura 1,93, tenían los dos arqueros, donde los centrales medían más de 1,90 y unas características de índice de aceleración, de desaceleración, de velocidad, de fuerza que eran altísimos. Entonces aquí nos quedamos con que el jugador que tiene esas características es porque no tiene la edad. Y resulta que de aquí para afuera, cuando vamos a un torneo, lo mínimo es que ellos tengan esas características. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos un poco, que el talento en Colombia es la relación con el balón. Un muchacho que hace 3 o 4 pases seguidos, que de pronto tiene movimientos de engaño, todo eso es muy bueno, pero pienso que eso es lo mínimo que debería tener un jugador para ser considerado de alto, es lo mínimo, la cuota inicial. Ya lo otro, lo que se debe construir deben ser los elementos diferenciadores. Entonces, partiendo de esas ideas, siempre se ha hablado de que el jugador o el fútbol tiene una predominancia de, de una capacidad aeróbica, ¿sí? Una resistencia aeróbica como tal. Y claro, por la longitud de los espacios, por el tiempo, pues hay una predominancia de estos esfuerzos, pero realmente en el alto rendimiento con los GPS que miden ciertos esfuerzos, lo que se mide realmente es la capacidad que tiene un jugador para realizar esfuerzos de máxima intensidad en el menor tiempo posible. Una capacidad de que realices un pique de 15, 20, 25 metros, de recuperarse en el menor tiempo posible y lo hiciste otra vez. Miden también la máxima velocidad o velocidad máxima y están llegando a que mínimo tiene que ser 25 kilómetros por hora. Y las aceleraciones de calidad es basada en una velocidad máxima para poder hacer una desaceleración de una velocidad máxima, y una aceleración es llegar a una velocidad también máxima. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros jugadores alcancen estas demandas energéticas si en Bogotá trabajamos espacios reducidos de 5 contra 5, donde no se alcanzan los espacios de velocidad máxima? Entonces, ese es el tema. En Colombia nos enfocamos mucho en las contracciones concéntricas, cuando lo más importante en el fútbol son las contracciones excéntricas. Las contracciones excéntricas ganan ya sea en desaceleraciones o en velocidades máximas. Por eso vemos que esa es la gran diferencia con los equipos europeos. Ustedes ven las transiciones y son
monstruos con esas transiciones. Nosotros en Colombia solo tenemos una fase que decimos que es un momento del fútbol, que es la tenencia del balón, y para mí esa no es un momento, es un medio para conseguir un objetivo, pero no es un fin y no es un momento. Entonces, ahí es donde uno se choca con esos equipos de afuera, en el cual equipo que tenga calidad hace presión alta. Un equipo de calidad hace presión alta, y la presión alta se basa en pareos. En pareos es que si el equipo rival va a hacer una salida de 3 por la banda, o salida de 3 por callejón central, o con un doble 5, bueno, como ustedes quieran manejarlo o imaginárselo, al final termina es 1 versus 1, físicamente 1 versus 1. El fútbol, Osorio en Nacional hablaba de eso. Osorio en Nacional ponía tareas a veces de los volantes de marca, identificaba a un jugador importante del equipo rival y le decía a Baldomero Perlaza: usted me lo va a seguir por toda la cancha. Y nosotros de pronto todavía estamos el chip de que el fútbol es zonal. Sí, el zonal se refiere a repartir ciertos espacios en la cancha y darle mayor valía, pero el fútbol de hoy en día se basa muchas veces en pareos, en presión alta. Entonces, equipos que puedan tener esa intensidad, esa calidad energética, llamémoslo así, tener un equipo rival presionándolo todo el tiempo, son los que van a llegar. Y eso para mí también es talento. En divisiones menores, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder suplir esas demandas o esas necesidades? Yo pienso que ahí también viene un cuestionamiento, porque nuestro rol de entrenador es mucho más de lo que nos dijeron a nosotros años anteriores, que era generar un espacio de diversión en los niños, en el cual se les daba baloncitos, les ponía a hacer ejercicios técnicos, mejoraban y ya esos eran los muchachos del futuro. Entonces, enlazando esto con divisiones menores, nosotros en Santa Fe hemos querido generar, ya que David hablaba de modelo de juego, que son comportamientos, un comportamiento no, o sea, que nos identifique, pero que nos pueda llevar a cumplir nuestros objetivos. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros queremos tener centrales que tengan muy buen juego aéreo, hay que construir un modelo de juego que haya presión alta todo el tiempo, para que el rival o tenga que sacar de portería largo o tenga que jugar siempre largo, y los centrales todo el tiempo tengan que rechazar de cabeza. Resulta que un central, resulta que nosotros hacíamos presión alta antiguamente, entonces el rival salía siempre jugando y hacía 20, 30, 40 toques antes de llegar a nuestro campo, y por densidad defensiva se les quitaba el balón. Y nuestros centrales por partido no tenían estímulos de ir a cabecear arriba, de generar rechazos, de combatividad. Esa es una. Otra, si ustedes se dan cuenta, los defensores ya en Champions League achican más allá de la mitad de la cancha, más o menos unos 3 o 4 metros más adelante de la mitad de la cancha, y para ellos no es una situación, digamos, de inferioridad, porque ellos tienen una gran capacidad, que es la de defender grandes espacios. Por eso es la parte de que ellos, los centrales de Europa, tienen longitud de zancada, y eso también puede ser un indicador para nosotros comenzar a identificar nuestros centrales. Y ellos son fuertes defendiendo a la espalda. Entonces en Santa Fe estamos haciendo eso también. Los equipos tienen que reducir más allá de la mitad de la cancha, y nuestros centrales tienen que habituarse a defender grandes espacios. Si no pueden defender estos grandes espacios es porque no son. El mismo alto rendimiento comienza a seleccionar los jugadores que van a ser, no al revés, querer yo ubicar a un jugador para que pueda llegar al alto rendimiento mediante una forma que disimule sus errores. Yo creo que ahí también es otro punto clave, de que a veces nosotros queremos tapar algunas debilidades cuando tenemos que ayudar a que los muchachos superen esas debilidades, pero no taparlas, no maquillarlas. Y eso es lo que yo pienso que en categorías menores debemos construir: un modelo de juego, no para ganar, porque es que al final ganar es consecuencia de muchos factores, pero tenemos que crear modelos de juego que generen comportamientos competitivos en los jugadores. Entre nosotros, los coordinadores deportivos de los equipos de Bogotá, que estábamos haciendo lo de la Copa Metropolitana, hay un ambiente de camaradería, y es importante, claro, ganar, pero es más importante competir. Entonces, hablamos entre todos, y lo más importante en un partido de estos no es ganar o perder, porque hay muchas formas de ganar o perder. Yo puedo echarme atrás, buscar un gol de cualquier manera y al final gané, pero nada me quedó. Y la idea es competir entre todos, luchar los partidos, poner los mejores equipos, que los muchachos desde pequeños se enseñen a no las rotaciones, sino que se enseñen a que el domingo juegan que se prepararon mejor y los que en ese momento tienen comportamientos más ligados al alto rendimiento. Y si el muchacho quiere jugar, tiene que esforzarse mucho en el entrenamiento.
pero no comenzar con las rotaciones de que todos tienen que comenzar a jugar. Esa es una de las claves también para que los muchachos comiencen a mirar ese entorno competitivo. Eso es algo que es clave. Perfecto, profe. Entonces, Perdón, te sí, interrumpo y hago un paréntesis. Yo no quería o no quiero dejar pasar por alto hace un momento lo que nos decías. Y de pronto el mensaje puede ser que nosotros los formadores quizás estamos escogiendo y seleccionando de manera equivocada el medio, el método de entrenamiento, la forma en la cual estamos de pronto aterrizando pues esos conceptos que queremos transmitir, porque estamos trabajando de una manera, pero pues el contexto que ellos van a intervenir es otro y las demandas quizás pues son otras, ¿no? No sé si iba por ahí como lo que nos querías dar a entender, profe. sí, sí, total, total, Perfecto. David. Básicamente, tenemos que mirar muy bien nuestros contextos, por eso les digo, yo feliz de que ahora no solo se base en la experiencia de que yo soy exjugador, sino que se estudie, que se exija las famosas licencias, bueno, va a haber una ley del entrenador, o sea, hay muchos entornos de conocimiento, pero nosotros tenemos que ser muy autocríticos, esa tiene que ser una característica de nosotros los entrenadores. Y yo no sé si sea bien el término entrenadores, porque algunos hablan director técnico, y director técnico pues solo se le irradia una dimensión. Otros hablamos de entrenadores, otros formadores, pero yo pensaría que un gran formador tiene que ser un seleccionador. Fíjense que un seleccionador es el que llega, está por encima de todo. Para que llegara Reinaldo Rueda a ser seleccionador pasó muchísimos años, casi que está más allá del bien y del mal. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ser seleccionadores, ser muy autocríticos, manejar todas las dimensiones del jugador, del fútbol, del entrenamiento, de todo. Y como dice David, no quedarnos con que nos dijeron esto y es que así es. Yo tenía compañeros que a mí me decían, no, ¿ustedes para qué ven Champions League? Eso es Europa. Aquí es el fútbol colombiano es así. Y yo no creo en eso. Yo pienso que siempre hay que construir algo, hay que mejorar, eso es la clave de alto rendimiento, mejorar, así sea un pasito, pero todos los días un poquito. Y pienso que el mejor nivel está en Europa y tenemos que mirar partidos, tenemos que estudiar, tenemos que mirar qué hacen ellos, no quedarnos con eso. Y realmente, no sé si ustedes han visto, pero hay canales de equipos como el del Real Madrid y a veces se ven que hacen algunos rondos, pero es lo que menos hacen, eso es lo que quieren que la gente vea, porque realmente lo que ellos hacen, que es importante, que es diferenciador, nunca lo muestran. Resulta que nosotros aplicamos para nuestro entrenamiento lo que ellos consideran que no es importante. Entonces sí, definitivamente tenemos que cuestionarnos, tenemos que mirar nuestros contextos de entrenamiento que de pronto no están ligados a lo que es el alto rendimiento. Perfecto, profe. Profe, hablando un poquito de eso que decías que nosotros todos debemos ser llamados a ser buenos seleccionadores, ustedes que están en esa parte de seleccionadores, valga la redundancia, en las selecciones Colombia, digamos que, ¿cuáles serían esos criterios para nosotros como formadores ahora poder aportar jugadores a esas selecciones Colombia, profe? Bueno, en un mundo ideal, ¿sí? Uno quisiera vivir en un mundo ideal, pero ese mundo ideal no existe. Entonces, realmente nosotros en Selección Colombia toca optimizar los tiempos a todo nivel y, y no gozamos muchas veces de muchos partidos internacionales, no gozamos muchas veces de muchos microciclos de selección, ¿sí? Inclusive Argentina hace microciclos donde llama 40, 50, 60 jugadores, a los 15 días otro y ven un universo de jugadores grandísimo. Ecuador también hace lo mismo, nosotros aquí en Colombia no lo hacemos, no se puede, las razones que sean. Entonces nosotros tenemos que ser muy asertivos con los jugadores que seleccionamos. Dentro de esos jugadores que seleccionamos, lo primero, como su nombre lo indica, tenemos que seleccionar jugadores que estén visibles. Entonces ahorita se está jugando Copa Libertadores, hay jugadores 2001, 2002, que es la de Selección Colombia Sub-20, que están jugando con Junior, con Santa Fe, con Nacional. Entonces, obviamente, esos jugadores se hacen más visibles y por alguna u otra razón, al estar a ese nivel, es por algo. Esos son los jugadores que tienen la prioridad, porque para nosotros es difícil de que un club, el que sea, nos diga, mire, es que tenemos un jugador muy bueno, pero lo tiene con el equipo profesional, no lo tengo con el equipo profesional, pero es muy bueno. Entonces la pregunta es, si es tan bueno, ¿por qué no lo tiene con el equipo profesional? Entonces, lo mínimo para ir a un microciclo de Selección Colombia, lo mínimo es que entrene con el equipo profesional.
para que tenga todas las características de estímulos de entrenamiento, organización de entrenamiento, de disciplina, bueno, etcétera, etcétera. Y después que sean visibles. Ahora ya específicamente, nosotros también miramos 3 características dentro de otras, pero estas para nosotros son primordiales. La primera, que tenga unas características para el alto rendimiento. Yo sigo hablando de los centrales, no sé si ustedes han visto un central de Nacional, Gerson Mosquera, y Gerson Mosquera es un central de Nacional que tiene una longitud de zancada, un índice de velocidad altísimo, defiende grandes espacios, es muy buen jugador. Entonces, miramos esas características porque resulta, o sea, estos torneos suramericanos son muy competitivos, muy combativos. Y ahora que suspendieron las sedes en Colombia y se fueron a jugar a un territorio neutral, se dieron cuenta que es de igual a igual. Si se hubiera jugado en Bogotá, perfecto, se marca la diferencia, pero el resto son torneos donde hay una neutralidad, entonces se necesita tener los jugadores más competitivos en cuanto a la parte de las características por posición. Nosotros en Colombia, ustedes se han acordado de que una sub-20 se haya hecho en Barranquilla o en Bogotá. Eso es lo que uno de seleccionador quisiera, pero nunca le dan esa posibilidad, sino toca en Armenia, que eso es primaveral, en Bucaramanga se juega de noche, pues ahí estamos todos en igualdad de condiciones, entonces miramos esas características. Miramos otra característica psicológica que es la combatividad y competitividad. O sea, el jugador que en el microciclo llega y ya quiere ser titular y compite, y la otra, la resiliencia. O sea, son características que miramos. Obviamente hay que ser disciplinado, obviamente hay que ser buen compañero, obviamente hay que tener valores, eso lo damos por hecho, por sentado. Pero lo que es la competitividad y la resiliencia tienen un puntaje primordial para nosotros. Y viene otro tema que es clave y lo relaciono con la parte fisiológica, que es la capacidad de recuperación en el menor tiempo posible. Esa recuperación en el menor tiempo posible no solo está ligada a lo que hacen en el campo de juego, que el muchacho hace un esfuerzo energético altísimo y se recupera en un tiempo corto, sino entre competencia y competencia. Y en estos torneos son sanguinarios, por no decirlo de otra manera, porque realmente si se juega en Colombia, que aquí no hay, llamémoslo así, estaciones, pero si se juega en países como Uruguay, si se juega en Argentina, si se juega en Chile, es verano puro. Y en esos horarios que son triples horarios, por lo general el local juega a la última hora, tipo 7 de la noche, inclusive todavía está haciendo sol, pero por lo general los colombianos nos tiran a la primera hora, 3 de la tarde, que es 1 de la tarde realmente. Eh, Se juega cada 2 días, o sea, realmente no hay mucho para hacer. Al otro día es recuperar a los jugadores que compitieron, basado en diferentes medios, organizar o darles alguna carga a los jugadores que no compitieron, y nos fuimos al siguiente partido en 2 días. Y así es. Entonces nosotros en microciclos hacemos simulacros de esas características competitivas, y resulta que hay jugadores que juegan muy bien aquí en Colombia, pero no aguantan esa exigencia porque no tienen esas características, y sobre todo con el jugador bogotano. Y sigo siendo con la autocrítica, porque nos han dicho jugadores de Bogotá: mire, este jugador de apellido Fonseca es muy bueno, es un 10 espectacular. Bueno, llamémoslo al microciclo. Nos llevamos a un microciclo, hacemos un partido, ¿sí? Y jugando con 2 equipos, o sea, 2 equipos entre nosotros, en la cual sea intensidad pura, dejamos un día de descanso, y ya después del día de descanso este jugador Fonseca está contracturado completamente y tiene que recuperarse a los 4 o 5 días. Ya a los 4 o 5 días, casi que han pasado 3 partidos, ya eso no nos sirve a nosotros. Entonces eso es algo que también, fíjense, con este tema de la Copa Metropolitana y el torneo federativo y de fútbol, qué bueno que los muchachos comiencen a enseñarse a esas demandas energéticas de tener 2 partidos por semana. Eso sería también muy bueno, no solo por la parte fisiológica, sino la parte psicológica. Nosotros como entrenadores, siempre al mejor equipo les ponemos superioridad numérica. Nunca a nuestro mejor equipo los ponemos con superioridad numérica, y es algo que también queremos hacer en Santa Fe. Le digo a los entrenadores: el día que vaya a hacer fútbol, de los 11 que usted considere que son inicialistas, saque, a excepción del arquero, saque el jugador que de pronto esté un pasito atrás, y deje esos 10. No, profe, es que mi modelo de juego, es que he entrenado salidas por banda y ahí me falta ese jugador. Hágalo,
hágalo, y comenzamos a trabajar esa resiliencia y comenzamos a mirar esa competitividad de los jugadores. No, profe, esta semana voy a hacer un 8 contra 5 y los 8 son los titulares. Y, ¿por qué no pone los 5? Y que los 5, si son tan buenos, intenten ponerse a los 8, por poner un ejemplo. Entonces, eso nosotros lo intentamos hacer también en Selección Colombia para mirar esa competitividad, esa combatividad y esa resiliencia, porque allá muy duro. Además, es estilo Wimbledon. Ustedes se dan cuenta que en Wimbledon, el torneo de tenis, los primeros partidos es una cancha de hierba natural perfecta. Y a medida que se avecinan los cuartos, las semis y la final, eso ya está pelado. Y esos jugadores son tan buenos que juegan en esas canchas ya un poquito deterioradas y hacen partidos de mucha calidad. Pues en esos torneos le meten tantos partidos por esas canchas, al final no son las mejores canchas, muy malas, y toca jugar así. Muchas veces no se gana jugando bien, sino compitiendo. Entonces, y el equipo que tenga más reserva energética es el que va a clasificar. Dentro de todos, son 10 equipos suramericanos, son 2 pentagonales que juegan 4 partidos y después un hexagonal final. Son 9 partidos en menos de 25 días. Imagínense. Y nosotros de pronto aquí en Colombia jugamos es un partido por semana, o sea, 4 partidos. Y allá se juegan más del doble. Entonces, fíjese cómo es el fútbol de alto rendimiento, como lo es en Europa, que ya juegan Champions League, la Copa Italia, la Liga Italia, partidos amistosos, bueno, ya juegan sin infinidad de partidos. Entonces, sí, definitivamente hay que mirar y hay que ser muy autocrítico y retroalimentarse de todo esto. Claro, profe, yo creo que allí con todo lo que nos cuenta es cuando más podemos darnos cuenta que el trabajo en la especificidad sí es significativo, y cuando hablamos de especificidad es conocer a profundidad las estructuras que están vinculadas en ese ser humano, y que tenemos que poner obviamente a prueba de una u otra manera en el espacio que nosotros como formadores y entrenadores estamos generando. Si queremos que ese lateral tenga una ida y vuelta, un regreso, una intensidad, una velocidad, una capacidad de recuperación en un tiempo determinado, pues mi ejercicio, mi drill, debe estar preparado para eso, obviamente guardando pues obviamente esa posibilidad de sorprender y aparecer cosas que son imprevistas, ¿no? Pero bueno, profe, yo creo que hay una pregunta por ahí, no sé si alguien aparte, a Robinson, tiene la mano levantada. Adelante, Robin. Señor, gracias, profe. Profe, yo quisiera saber cómo es un plan de entrenamiento de un microciclo en la Selección Colombia, si su merced de pronto no lo podría describir globalmente. Perfecto, Robinson. Bueno, yo les cuento cómo se hace más que todo en Selección Colombia. Esto es como un reino de belleza, ¿sí? Tiene uno que hacer todas las actividades dispuesta a que la más bonita. Entonces toca el vestido de baño, la entrevista, bueno, todo eso, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No podemos hacer activismos, o sea, el tiempo es oro. Siempre antes de llegar o al llegar a un microciclo se hace un examen médico, ¿sí? Eso, y ahora con el tema de coronavirus, pues hace una prueba PCR, una maquinita que hay en la federación. Pero bueno, entonces nosotros buscamos construir un microciclo donde haya partidos. Por eso buscamos ciudades grandes donde haya por lo menos varios equipos cercanos. Hay sede de la Federación en Bogotá, entonces está Millonarios, Santa Fe, Equidad, pues, Fortaleza, y ojalá que esas épocas no haya competencia como tal para que los técnicos de los primeros equipos de pronto puedan hacer fútbol contra nosotros, no que nos manden los jugadores que no tuvieron en cuenta para el partido del fin de semana o de entre semana, y eso es un ejercicio que es malísimo. Entonces buscamos esa competencia, tener por lo menos entre semana 2 competencias de ese estilo. La segunda tiene que ver con las vías energéticas. Nosotros buscamos ejercicios de corta duración, pero de mucha intensidad. Corta duración y mucha intensidad. Y pues esto de las vías energéticas, pues es bastante, sí, yo digo que nadie va a terminar de aprender, porque al final, pues, si hablamos de la vía de los lípidos, pues sabemos que el combustible es los lípidos como tal, del glucógeno, pues la glucolítica es lo mismo, el glucógeno. Pero ya el tema de la de mayor intensidad, la que hablamos de la gasolina de avión, los fosfágenos,
pues realmente no hay un gran estudio de diga cómo es. Algunos dicen que tiene que ver con buenos hábitos de vida, que la alimentación, que el descanso, bueno, eso es importante, pero también tiene que ver con el ADN del deportista, pero yo pienso que también tiene que ser con el acostumbramiento de los deportistas hacia el esfuerzo. Y es irlo construyendo de poco a poco. Entonces, nosotros hacemos ejercicios de alta intensidad, comenzando, ¿qué les digo yo? 3 minutos, 4 minutos y de pronto vamos aumentando. 8 minutos, 9 minutos, espacios pequeños, medios, o sea, intermedios y grandes. Y buscar siempre que esos ejercicios tengan una estructura también táctica de lo que quiere el entrenador. ¿Sí? Que si un ejercicio, el equipo que está en tenencia, busque hacer una salida de tres por la banda o callejón central. Y el equipo rival, o sea, los que están haciendo posición, que hagan una presión alta. Eso es lo que se busca a todo nivel, ¿sí? Nosotros no somos muy amigos de hacer ejercicios de gran extensión, pero que no haya tanta intensidad. La idea es que los jugadores hagan esfuerzos grandes. Se busca, por ejemplo, que se ataque mucho el arco rival. Esa es otra gran que les quiero compartir. Eso es una de las cosas que yo tengo aquí en mi cabeza. Es el siguiente, a mí me gusta mucho el básquetbol. Y yo creo que ustedes saben de todos los deportes, hubo una dualidad en el tema de la FIBA y de la NBA. Y realmente la gran diferencia es que la NBA iba para adelante, todo era espectáculo para adelante. Y allá tienen el famoso reloj de los 24 segundos. La FIBA en algún momento eran 45 segundos, o sea, hacían los partidos muy lentos. Y creo que cambió a 30, no sé si a 30 segundos, me parece, pero bueno, estoy enfocado en la NBA. Entonces, hay un técnico de la NBA que me parece muy interesante, que el tipo decía que él no iba a esperar a hacer un lanzamiento ya en el segundo 23 o 24, porque el equipo rival iba a estar siempre bien posicionado. Entonces él iba siempre a atacarlo lo más rápidamente posible para que el equipo rival no estuviera bien posicionado y no lo pudiera contragolpear. Entonces básicamente ese equipo hacía el lanzamiento más o menos al segundo 17 o 19, que es algo bárbaro. O sea, ustedes aguanten ese ritmo. Pero yo a lo que voy es que ese deporte, o los deportes de Estados Unidos como ese, el fútbol americano, el hockey sobre hielo, generan tanta ganancia porque para adelante van para adelante y priorizan siempre la naturaleza del deporte. La naturaleza del básquetbol, ¿cuál es? Es atacar. La naturaleza del fútbol, ¿cuál es? ¿Qué nos hace diferente a nosotros el fútbol con los demás deportes? Algunos me decían que la cancha. Yo les decía, sí, puede que sea la cancha, pero creo que lo que nos hace diferentes es el pie, o sea, la coordinación bisopédica y los arcos. Básicamente lo que nos está diciendo a nosotros el deporte es, oiga, hay que patear. Se inventaron una regla que era las áreas. Oiga, esa área es importantísima para los equipos porque si hacen una falta en esa área, les quitan penalti a favor o en contra, entonces si estamos atacando hay que atacar esa área. Y yo lo que hoy es que nos falta también ser un poco más como el básquetbol, enfocarnos qué es lo más importante del fútbol. Yo digo que en el fútbol puede que haya un desequilibrio y son locuras mías, porque no puede ser que el fútbol en Colombia pasemos más con el balón de la mitad para atrás que de la mitad para adelante. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Estamos hablando y eso, hay gente que no compra eso. O sea, hay gente que no es boba. La gente dice, yo ¿para qué me gusta el fútbol si realmente lo que hacen es jugar es para atrás? ¿Cómo es posible que en orden de ideas el jugador mejor técnicamente o que genera más espectáculo es el de los delanteros, llamémoslo así, los extremos o el centro delantero, llámeme Messi, Cristiano Ronaldo, bueno, como quieran ustedes. Y resulta que por partido tengan más interacción con el balón los centrales y hasta el mismo arquero hoy en día está teniendo más toques o más participación con el balón que los mismos delanteros. Entonces hay un dicho que a mí me parece muy interesante que es, venga, usted juega en el equipo de Cristiano Ronaldo y ese man gana 20 veces lo que usted gana, tírele el balón para que él solucione. Y los que menos ganan son los centrales, son los que tienen que hacer el trabajo sucio de sacar el balón. Entonces, volviendo al paralelo del básquetbol, yo no veo en el básquetbol que se enfoquen solo en tenencia de balón. Yo no veo que en el primer tercio, pues no en el primer tercio, en el campo donde van a sacar la pelota, se dediquen a hacer estructuras súper elaboradas y eso rota. Eso lo hacían los trotamundos de Harlem y eran los jugadores que no llegaban al alto rendimiento. Allá se enfocan en sacar el balón rápido
y de la mitad para adelante, ahí sí hagamos lo que haya que hacer. Entonces, yo pienso que yo estoy en esa tarea, yo estoy en esa tarea que necesitamos comenzar a poner más el balón en el campo rival. Y ahí pienso que sí es la calidad competitiva que debemos tener. Yo, cuando hablamos de fútbol zonal, a mí me gusta hablar de qué zonas tienen más valor, más valía, más importancia. Y para mí, la mayor valía zonal que hay para el equipo que ataca es el espacio que queda a la espalda de los últimos 4 defensores. Llámense 2 centrales y 2 laterales. Pregunta, jugadores de calidad, delanteros o extremos, ¿quiénes atacan ese espacio con movimientos hacia esa zona? ¿Qué jugador pone el balón en esa zona? Esa es una pregunta y ustedes analicen un partido. ¿Qué jugadores atacan esa zona sin balón? ¿Qué jugadores atacan con balón? ¿Qué jugadores atacan con dribbling? ¿Sí? Intentando sacarse el último lateral o el central mano a mano. Y ahí comenzamos a mirar. Ya los extremos en Colombia ya les está costando mucho jugar en fútbol internacional porque ya el extremo en Colombia lo que hace es cortar hacia adentro, por delante del lateral, para que el lateral del propio equipo pase, para generar un espacio. Pero ya no hace lo más importante que es desequilibrio. Si nosotros vemos fútbol antiguo, y les invito para que vean fútbol de hace muchísimos años, se jugaba con un centro delantero y 2 abiertos, 2 puntas, ¿sí? Willington Ortiz jugaba, eran jugadores que se imponían, iban allá y cogían las laterales y la tiraban larga y le ganaban. Hoy no hay jugadores de esas características, muy pocos los extremos en el fútbol colombiano, porque los extremos en el fútbol colombiano están más enfocados a un fútbol colectivo, jugar adentro, tocar, hacer paredes, pero no atacando la última zona. Y resulta que esos jugadores, cuando vayan a un fútbol de mayor élite, no van con sus compañeros, con esas, llamamos, interacciones ya construidas, sino van solos. Allá miran qué pueden tener ellos como capacidad de asociación, pero tienen que mirar individualmente qué daño pueden hacer. Y no tenemos esos jugadores. Nosotros estamos también cercenando a esos jugadores desde pequeños. Veo entrenadores a los 12 o 13 años que los jugadores en Colombia que más entienden el fútbol son los niños de 12 o 13 años. Son los que más entienden el fútbol competitivo, porque esos niños van para adelante. Esos niños tienen en su mente el arco rival y si ellos hacen un movimiento es para adelante, no para atrás. Si hacen una conducta es para adelante, rematan al arco, o sea, no, ellos no fragmentan los momentos. Y nosotros les decimos, les voy a enseñar a jugar en equipo. Y comenzamos a hacer estructuras de 1 y 2 toques. Cuando uno tiene que jugar a un toque, pues juega hacia atrás. Y les decimos bien, cuando esa rebeldía deportiva hay que mantenérsela. Ellos tienen que jugar para adelante y para adelante, como dicen los periodistas, es para allá. Entonces, es otro gran funcionamiento que yo tengo de que comenzamos a fragmentar. Un niño, en Santa Fe tenemos un niño que es año 2010 y entrena con 2008. Un muchacho, pues a mí no me gusta utilizar la palabra fuera de serie, pero tiene unas características impresionantes. Y el niño nunca en su cabeza, en su cerebro no se le ha fragmentado el momento ofensivo y el defensivo. O sea, él siempre cuando el equipo no tiene el balón, él está moviéndose para recuperar el balón porque él necesita tener su balón para atacar porque es lo que más le gusta hacer. Pero llega un momento en que uno ya comienza a decirle, mire, es que usted es delantero y el otro es volante de marca. Entonces el volante de marca es el que recupera, pero el delantero es el que hace los goles. Entonces al final, por eso no tenemos en el fútbol colombiano volantes de primera línea que hagan goles, porque les decimos desde el comienzo que es que son volantes recuperadores. Y ser recuperado es una parte chiquitica del fútbol, o sea, es mínima. Y a los delanteros les decimos, ustedes son los especialistas en hacer goles, pero al final les decimos que jueguen a un toque. ¿Sí? Es tan así que ya una característica del 9 en Colombia es que el 9 tiene que aprender a convivir sin el balón. Yo les digo, ¿cómo es posible? Y ya un 9 se habitúe a que es que no me llega el balón. Cuando es que le tiene que llegar el balón, o sea, es el mejor jugador que tenemos, es el goleador y tengo que generar un modelo de juego de que le llegue el balón. O sea, esas son cosas para que nosotros comencemos a interiorizar y comencemos a mirar nuestros métodos de entrenamiento porque a veces, como dicen, menos es más. Y a veces yo lo hacía en algunos momentos. Tenía 8 salidas. 8 salidas. Y me decía otro entrenador, venga, y formas de finalizar. No, es que todavía no he llegado ahí. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, me decía él, pero ¿cómo así? O al mismo tiempo hacemos ejercicios introductorios en el cual nunca hay un arco.
nunca hay un arco. Hace poco me pareció me pasó algo muy interesante, que en una sub-20, por medio bueno, el tema de Copa Libertadores hay una burbuja. Una burbuja es que por lo de la pandemia se pueden inscribir 20 jugadores de las categorías menores en caso de que haya un contagio colectivo y no le pase lo que le pasó a Itagüí. Entonces, básicamente, la sub-20A se fueron 20 jugadores y eran 24, entonces quedaron solo 4. Entonces, el entrenador dijo, no, yo con cuánto que me pongo a hacer, voy a ponerles a hacer remates al arco. Y dije, perfecto, hágale remates al arco. Hizo más o menos media hora de remates al arco y eran delanteros, eran 4 delanteros que estaban ahí. A los 30 minutos los delanteros ya tenían molestias en los músculos, en los miembros inferiores. Entonces yo hablaba con ellos y yo les decía, ¿cómo así? ¿Qué les pasa? No, profe, siento que estoy contracturado, estoy cargado, me siento, no, profe, paremos. Bueno, tocó parar. Ustedes pueden creer que lo más natural que debe tener un delantero es rematar al arco, pero el músculo es inteligente, el músculo no es bobo. Yo les decía a ellos, ustedes por partido, ¿cuántas veces rematan o por entrenamiento? No, profe, muy poquito. El músculo no es bobo. Resulta que remataron más de 40, 50 veces, que es lo más natural y ya no podían. Entonces, imaginen, nosotros estamos construyendo jugadores o delanteros que si rematan 50 veces por entrenamiento ya están cargados. Entonces, hay muchas cosas para que nosotros debatamos, para que nosotros comencemos a cuestionarnos, a criticarnos, a darnos duro en el buen sentido, ¿sí? Porque sí, sí pienso que hay cosas que tenemos que comenzar a cambiar. O sea, sí, yo pienso que otro de los grandes problemas es que estamos priorizando la tenencia del balón, pero la tenencia de balón, y ustedes que miran las estadísticas, no asegura absolutamente nada. Hay equipos con 30% de tenencia de balón y ganan partidos 4-0. O sea, no lo es, no lo es, no es un fin en el fútbol la tenencia de balón. Para mí se debe priorizar lo que es la naturaleza del fútbol, que es atacar. Ya atacando, miraré otras cosas, pero hoy en día los jugadores que nosotros consideramos los más talentosos se basan en pases laterales, asociaciones basadas en asegurar el balón, y si asegura el balón es más cerca a mi propio campo. Igual no va a ejercer una presión tan alta en mi propio campo como estoy más cerca del campo de él. Y son jugadores que no juegan para adelante, no hacen goles, y vuelvo y le digo, tenemos que tener más jugadores como los niños de 12 o 13 años, que para ellos los centrales le pegan de cualquier parte porque ellos sienten que ellos pueden hacer gol, pero ya después les decimos, no, ustedes no pueden hacer gol, ustedes ya no son para eso. Entonces, vuelvo y les digo, hay que ser muy autocrítico, no comer entero, y dicen que los locos, los que piensan diferente, son los que pueden cambiar las cosas. Y nosotros seguimos con lo mismo. Yo en mi primer año de fútbol profesional le decían a uno, la de siempre, el pelado, ¿sí? Que es otro problema que hay acá, el pelado. Aquí vivimos de jerarquías, entonces el jugador que llega al equipo profesional es el pelado. Y el pelado no le puede competir al profesional, porque entonces se los echa encima. Y después pasan 2 o 3 años y no ha competido y lo sacan. Entonces le decían a uno, no, pelado, es que el fútbol es así. Y habían unos paradigmas que era que el que no chupa no llega. Entonces, no, vamos a entrenar el domingo y después nos vamos a tomar cerveza. Y si usted no viene con nosotros, ya sabe. O sea, hoy en día un muchacho que llega al equipo profesional, claro, tiene que seguir normas, pero tiene que tener una rebeldía deportiva, que es competir un puesto con el equipo, con el jugador del equipo profesional. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por esos paradigmas que nos han tenido durante tantos años, de que yo jugué hasta los 40 años, entonces me retiré y yo ya soy entrenador y yo me las sé todas. Eso no es, eso no es. Entonces bueno, David, no sé qué otra. No sé si tenemos alguna inquietud, muchachos, una pregunta. Cristian, ¿quieres aportar algo? Buitrago, ¿alguna pregunta? Y luego le damos el paso a Robin. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días todavía. Me presento, mi nombre es Cristian Buitrago. Yo estaba escuchando la otra vez otro profe también de ediciones menores. Él decía que ahorita es muy importante tener, por decirlo así, una especificación en el jugador, o sea, un trabajo individualizado para esas divisiones menores, que no es tan importante ahorita tanto el trabajo colectivo, sino más que todo, por decirlo así, un microciclo eh, individualizado hacia los jugadores. Quería preguntarle cómo manejan esa parte ustedes, por decirlo así, ahorita en divisiones menores,
Y otra pregunta, profe, porque, bueno, aunque ya hemos hablado todo el día de eso, pero pues a mí pues me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué es tan difícil que un jugador llegue a la profesional sabiendo que en Colombia hay mucho talento, ¿sí? Yo veo que de las divisiones menores es muy poco, bueno, ya lo hemos hablado de pronto por el sistema que tenemos en Colombia, que hasta los 20 años se puede jugar para no ocupar un cupo en la profesional, pero entonces me preguntaba si de pronto eso no se puede modificar, si de pronto un jugador que tenga un desarrollo tardío pueda llegar a la profesional, ¿no? O sea, es el sistema que tenemos, ¿no? Pero pues, deberíamos tratar de hacer algo contra eso, ¿no? Sí, respecto a la última pregunta, son apuestas. Por ejemplo, ahorita que Millonarios, a mí, soy de Santa Fe y me encanta cómo juega Santa Fe, pero no significa que yo no pueda valorar lo que hacen los rivales. Pero Millonarios me gustan muchísimas cosas que hace el profe Gamero. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el tema de los laterales. O sea, tiene un concepto, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta de que los laterales atacan zonas indefendibles. Las zonas indefendibles es una zona que queda entre, ¿cómo les explico yo? Es una zona que queda entre la línea lateral del último tercio y más o menos el área. Se llama indefendible porque el arquero no puede ir allá. Si el central sale, está desocupando el área. Y tiene su lógica. Los especialistas para definir o hacer goles siempre van a ser los delanteros y los extremos. Entonces, él pone a Perlaza y al otro lateral a veces a atacar esas zonas indefendibles. O sea, esos desgastes energéticos son altísimos. Entonces, me parece muy interesante lo que está haciendo. Pero bueno, respecto a la última pregunta, ahí han debutado varios jugadores en los cuales les han dado puestos. Y esos jugadores son Ginás, el central, hay otro muchacho, Juan Camilo García, y son muchachos bogotanos, que en sus primeras etapas de pronto podían tener dificultades, pero Millonarios hizo un convenio con Valledupar y creo que ellos jugaron 2 años en Valledupar, donde no eran, porque ellos tampoco son tan jóvenes, ellos tienen 23 años, ¿sí? Van para 24 años. Entonces, Millonarios hizo esa apuesta, invirtió pues dinero, tuvo que apoyar económicamente a Valledupar, ya demandar entrenadores y sus apuestas. El problema es el tema económico, que hay clubes que no le apuestan a eso y pues dicen, sí, no le voy a meter a eso porque hay otras prioridades. Y lo preocupante para nosotros es que de pronto el fútbol, en el fútbol colombiano no está tan contemplado el alto rendimiento. Más está contemplado en la parte de olímpicos, de una representación de país como tal, para dejar en alto el nombre de Colombia, pero para competir no tanto. Y más con estas medidas ahorita de la alcaldía. Si ustedes se dieron cuenta, Santa Fe y Millonarios les tocó ir a jugar por fuera y Equidad. Complicado, o sea, es complicado, no hay mucho. Nosotros cuando vamos a eventos de ciclo olímpico como Juegos Suramericanos o Juegos Centroamericanos, muchas veces el Comité Olímpico Colombiano prefiere mandar un patinador no es deporte olímpico, prefiere mandar un atleta, llamémoslo así, o uno de halterofilia, porque es uno solo y puede ganar varias medallas. Pero los deportes de conjunto, y sobre todo el fútbol, usted tiene que llevar 11 jugadores, más los emergentes, más el cuerpo técnico, y ya, entonces a ellos no les interesa. Entonces, cuando nosotros tenemos jugadores lesionados, no podemos llevar fisioterapeuta ni nada de eso, y al final dicen ellos, no atendemos, tenemos por delante deportistas de halterofilia, de tiro con arco, bueno, todo eso. Entonces también en Colombia hay ese problema. Pero vuelvo y le digo, tiene que ver con el objetivo de los equipos, de madurarlos, porque ese muchacho madurador tardío no va a jugar si se deja entrenando con el equipo profesional y se le da espera. Ese jugador tiene que estar compitiendo. Eso es algo que no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde la única apuesta es un convenio con un equipo de la B. Y respecto a lo de entrenamientos individualizados, más como un microciclo estructurado en sus dimensiones, no es fácil, toca hacer como una ecuación, como cuando uno tiene una cobija pequeña por la noche que está haciendo frío, alguna parte del cuerpo me va a quedar destapada. Entonces, por ejemplo, en Santa Fe, ¿qué estamos intentando hacer? Eh, no me interesa entrenar inclusive más de 2 horas. Para mí se debería entrenar 1 hora y media. Para mí, por las demandas energéticas que tienen los muchachos en su quehacer diario. Inclusive se instauró una medida que es que todos los días cada jugador tiene que llevar hidratación,
no hay nada que hacer. El jugador que no lleve su hidratación no puede entrenar. O sea, eso no hay nada que hacer. Pero tiene que llevar un lácteo, o sea, una proteína, tiene que llevar una harina y tiene que llevar una fruta. Al comienzo algunos jugadores, no, pero es que yo tengo problemas económicos. No, señor, tiene que llevar eso. Y hay otro tema que también es importante, que es la parte social de los jugadores. A veces nos enfocamos como que el fútbol lo es todo y todo es fútbol, todo es fútbol, todo es fútbol, todo es fútbol, y entre ellos nunca hablan. Y nosotros dejamos los últimos 10 minutos para que ellos coman y compartan. Yo les decía a ellos, ¿usted sabe el papá de su compañero en qué trabaja? No tenían ni idea. ¿Usted sabe su compañero en qué fútbol? No, yo con él no hablo, solo lo que vengo aquí al entrenamiento. Entonces, estamos intentando atacar esa parte. Estamos intentando atacar, bueno, un entrenador me decía a mí, profe, si nosotros llegamos a las 3 de la tarde y hacemos personalizados de 3 a 4, yo le decía, claro, los muchachos puede que vayan a mejorar, pero no me interesa que si a esas demandas que haya energéticas, además de eso, otra hora más. Entonces, lo que yo pienso que se debe estructurar en divisiones menores es entrenamiento, o sea, lo de la alimentación, asegurarnos que los muchachos coman algo antes de irse a sus casas. Eso sí, que al menos todos los días tengan algo social, o sea, que puedan hablar, si sean 5 minuticos, así sea el entrenamiento, porque cuando Laura me hablaba de toma de decisiones, la toma de decisiones se mejora en dos aspectos. La primera es equivocándose o escenarios de errores, pero la segunda es encontrando la solución. Y hay un aspecto que es identificando el problema y verbalizándolo. Eso está en los indicadores de logro de los colegios. Identifica, verbaliza y aplica tal cosa. Entonces un muchacho no va a mejorar si siempre lo corregimos. Y si nosotros nos dejamos entornos para que ellos también hablen, para que en un partido les digan, bueno, ¿qué estamos haciendo para muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan que tenemos que mejorar? Entonces, bueno, eso hay que hacerlo. Hay que mirar lo de los entrenamientos individualizados, que hay que mejorarlos, pero lastimosamente no todo va a ser perfecto. A veces las categorías solo tienen un entrenador, a veces el material no es el mejor, no hay tantos balones, pero yo pienso que también hay que hacer el entrenamiento individualizado, hay que tener la competencia, hay que mirar los famosos recorridos, sobre todo los largos, no solo los pequeños y los intermedios, sino los recorridos largos. Y eso que me decía del entrenamiento individualizado, ser muy asertivo. De lo más importante, ¿cuál es lo más importante? Porque si, por ejemplo, en el fútbol de hoy, los laterales tienen que tener, para mí, 3 características claras. Deben saber defender bien. Deben saber defender bien. Deben participar en la zona de inicio y tienen que generar superioridad numérica en el último tercio. Obviamente lo de centrar bien es algo que es obvio, ¿no? Algo que es obvio. Entonces toca priorizar qué es lo más importante para tampoco hacer ejercicios que no sirven para absolutamente nada. Alguna vez hablé con un entrenador uruguayo y me abrió los ojos también, porque yo le decía, bueno, ustedes cuando se enfrentan contra nosotros, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿ustedes cómo cuadran o cómo hacen la estrategia del partido contra nosotros? Pues me decía, muy fácil, profe, ustedes son muy buenos técnicamente con el balón. Y ustedes cuando tienen el balón se cogen mucha confianza. Entonces nosotros buscamos no apretarlos, sino darles espacio, ¿sí? Que ustedes comiencen a tocar el balón en su propio campo y hasta ustedes mismos se desgastan. Y allá en Colombia eso tiran un túnel y la gente se levanta y nota que el túnel fue ahí en su propio campo. Entonces, eso no sirve para nada. Entonces, pero eso sí, los contragolpeamos y a ustedes les cuesta eso porque a ustedes no les gusta defender. Entonces me decía, primera táctica, contraatacarlos, la transición defensiva, defensa-ataque, ahí ustedes se mueven, número 1. Número 2, la bola quieta. Y buscarles a ustedes esos tiros de esquina, ustedes son muy malos defensores, ustedes cuando van los tiros de esquina o cobros de costado, todo eso, agachan la cabeza. No, eso. Y la tercera, hacer el partido dividido. Dividido era que haya muchos balones en los cuales haya que luchar, lo que hablan de la famosa segunda jugada. A ustedes les cuesta, porque a ustedes les falta temperamento. Entonces uno puede dejarse tocar en el orgullo de uno decir, estos que creen, no saben que nosotros jugamos bien, pero algo tienen de razón. Y ustedes se dan cuenta, ahorita que hablabas de los entrenamientos, nosotros por la quieta nunca lo entrenamos. Nunca lo entrenamos, absolutamente nunca. Y así como los PFs hablan de una alcancía que todos los días a través del programa de prevención de lesiones, que también hay que hacer prevención de lesiones todos los días,
que realmente tiene que ver con un fortalecimiento específico. La prevención de lesiones tiene que ver con eso. Entonces nosotros la bola quieta nunca la trabajamos, nunca tenemos un buen cobrador de tiros libres. Resulta que uno tiene un equipo y todo el mundo, ¿cómo juega bien? Y yo digo, mi equipo es el mejor. Llega y le hacen pregunta, bueno, ¿y quién es el que cobra tiros libres? No, no tengo, entonces su equipo no es tan bueno. Yo hablaba con los entrenadores de Santa Fe y yo les decía, hagamos una apuesta entre todos. Somos 11 entrenadores en total, 11 con los 14 con entrenadores de porteros. Les dije, vamos a hacer una rifa de 14 millones de pesos. Cada uno va a poner 1 millón de pesos. Ya, son 14 millones. Y cada uno va a anotar el delantero que va a ser el goleador a final de año de las divisiones menores. Y si nadie lo gana, queda acumulado para el próximo. Ninguno de los entrenadores quisimos apostar eso porque no tenemos un goleador. No hay con quién ir a la FIFA. Entonces, es muy triste de que nosotros que decimos que nuestros jugadores son muy buenos, no tengamos un goleador para decir es que no. Decían, no, es que este como que juega bien y de pronto hace un golecito uno que otro, imagínense. Y lo mismo, hago esa apuesta. ¿Quién es el que va a hacer goles de tiro libre este año? No tenemos, no tenemos. Entonces, por eso, lo que me preguntabas ahora, hay que empezar a estructurar mejor el entrenamiento y priorizar. No todo es métodos de entrenamiento, porque yo puedo encauzarme en un método de entrenamiento, una metodología y ya. Y resulta que son muchos factores para que un jugador llegue al equipo profesional, comenzando desde el criterio de selección, método de entrenamiento, metodología, pero también los contenidos. Contenidos son, y los grandes entrenadores del mundo son obsesivos con sus diseños de entrenamiento. O sea, casi que eso tiene que ser perfecto y tratar de irradiar todas las dimensiones. Perfecto, profe, gracias. Robin, y contigo terminamos la intervención si no tenemos más preguntas. Adelante, Robin. Gracias, profe. Profe, desde su perspectiva, ¿por qué el formador o profesor de las categorías iniciales, o sea, los más pequeños, siempre es el profe con menos experiencia, teniendo en cuenta que en otros países, específicamente como en España o Alemania, los profesores de las categorías menores son los que tienen más experiencia? Eso es algo frustrante. Eso es algo frustrante lastimosamente nosotros somos occidentales, sí, no. Entonces resulta que acá en Colombia un youtuber gana, ustedes vieran lo que gana un youtuber. Nosotros por medio de la federación tenemos como un patrocinio de Adidas y los cuales dan como una tarjeta y nosotros vamos a una tienda de Adidas. Entonces alguna vez fui a una tienda de Adidas y eran 3 artículos, que yo tenía que escoger 3 artículos. Me pusieron todos los problemas del mundo y pues yo decía que hacía parte de la selección Colombia Sub-20, todo. Llegó un youtuber y le daban yo creo que 20 veces lo que nos dan a nosotros y no le pusieron ningún problema. ¿Sí? Entonces, usted eso lo compara con algunos otros países, por ejemplo, Japón, y en Japón y China tienen que ver mucho los tutores académicos, sobre todo en China, les dan una valía altísima, altísima a esos tutores chinos. Entonces, volviendo eso a Colombia, en Colombia somos un país del divino niño, lastimosamente no quiero hablar de religión, pero somos muy dados a que todo esto es folclórico. Y si ustedes se dan cuenta, la realidad es, como dices, el técnico de categorías menores, sueldo miserable, así de sencillo, y es el que nadie le para bolas, es el que está experimentando. Si usted comienza a entrenar, entonces coja a los más chiquitos y experimente con ellos, que no pasa nada, imagínense. Y si se dan cuenta, eso es cíclico, porque los exjugadores que se retiran, ellos no quieren comenzar desde abajo porque no van a ganar plata. Entonces, de una vez, ¿cómo comienzan? Ya asistentes técnicos de equipo profesional, ya con los equipos, porque ya no hay plata. A mí me dio mucha risa que un técnico referente, no quiero decir el nombre, pero un técnico que es un gran referente del fútbol colombiano criticando a los muchachos, criticando a los jugadores por ciertas actitudes que tenían. Y este entrenador decía, es que es el colmo, estos pelados, estos pelados, estos pelados. Pero resulta que este entrenador icónico en Colombia nunca dirigió una categoría sub-9, sub-10, sub-11, nunca. Siempre cogió de las juveniles para arriba. Entonces, el problema viene de pronto de más abajo y nadie lo hace por el factor económico. ¿Sí? Eso es algo muy complejo y para mí es frustrante porque, porque es cultural. Inclusive, este año en Santa Fe rotamos las categorías y pusimos a técnicos de arriba abajo, de abajo arriba,
y pues obviamente el que estaba abajo y quedaba arriba, feliz, como si fuera un indicador de que él fuera un buen entrenador. Entonces, un indicador es que yo estoy abajo y me sube, soy un gran entrenador. Y el que estaba abajo y arriba y le toca ir abajo, ¿qué hice malo? Me decían, dígame qué hice malo y lo corrijo. Y decía, no, no hizo nada malo, no, no me creían. Entonces, fíjese cómo todos esos paradigmas que estamos hablando hay que romperlos. Pero es muy, muy difícil porque para mí la clave, sigo diciendo, no está en la sub-20, ¿no? Está casi que en la categoría por ahí de 9 10 años para arriba. Perfecto, profe. Laurita, y finalizamos contigo para que el profe pueda continuar con sus actividades. No, profe, es que le quería aportar algo y creo que él habla referente al programa ESPN, en donde la mayoría de futbolistas se atreven a dar, digamos, un tipo de comentario muchas veces equivocado y luego porque a mí me gusta pues ver esos programas en donde ni siquiera son entrenadores y dicen que, pero es que este jugador no controla, no, ¿cómo es posible que no tenga esta parte táctica? ¿Cómo es? Y entonces entran a influir mucho en los procesos formativos y muchas veces nosotros nos damos de cuenta que ellos hablan tan mal de nosotros y que muchas veces los entrenadores como tal de esos equipos le dan cierta importancia, pero no se da cuenta como tal de la parte suya de ser entrenador y decir, ¿será que es verdad o será que por un momento ellos están equivocados? Entonces, pues a mí hay veces hasta me da risa como los propios jugadores, digamos, se atreven a comparar el fútbol de hoy en día al de ellos, porque el de ellos fue una generación totalmente distinta y bueno, lo que es Iván Ramiro, Fabián, sí, o sea, son jugadores que ya pues, hace mucho tiempo pues relativamente se retiraron y que ahorita comparan mucho el fútbol moderno, entonces pues yo digo hasta dónde nosotros como entrenadores permitimos que la prensa se meta tanto en nuestro trabajo e influya en nosotros mismos en nuestro trabajo. Yo referente a eso, yo aquí estaba anotando 3 temas para que no se me olvidaran. Y uno es que la profesión no lo dignifica uno, sino uno dignifica la profesión. Y definitivamente, profesión no estoy hablando de periodista, no estoy hablando de jugador, no estoy hablando de entrenador, sino la profesión de lo que es el fútbol, lo que enmarca el fútbol. Y en Colombia hemos generado de que el fútbol es algo que es algo muy aleatorio y poco profesional. Entonces, es triste escuchar que para ganar la aprobación de las personas, los jugadores hablen de anécdotas, todos sean anécdotas de cosas que no se deberían hablar, porque hay anécdotas también positivas. Entonces, si Colombia le ganó 5-0 a Argentina, entonces ya las anécdotas es lo que hicieron después del partido. Y uno escucha, ¿sí?, de que no de un médico, por ejemplo, y el médico llega y dice, no, yo pude haber jugado fútbol, pero no quise estudiar medicina. Hasta periodistas han dicho, no, yo pude haber jugado fútbol, pero no quise. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. El que juega fútbol es porque está diseñado para jugar fútbol y no son muchos los que van a llegar a jugar fútbol. Nosotros queremos seguir siempre el camino, o sea, los paradigmas de que para jugar fútbol hay que hacer esto, esto, y la receta no está, o sea, la receta no está para los que van a jugar. Fíjense los hijos de exjugadores y realmente los hijos de exjugadores no juegan, son pocos los que juegan. Yo coincidí en compensar que había un proyecto muy interesante, se acabó lastimosamente y había un equipo de la primera B, y coincidieron el hijo del pibe Valderrama, coincidió el hijo de Bernardo Redín y coincidió el hijo de Ambuila, que era un central del Cali que jugaba con ellos en ese Cali del 80 y pico. Pues resulta que el que mejor jugaba de todos era Ambuila, que entre los 3 jugadores era el que era de no tanto conocimiento. Luego era el de Redín y el del pibe, que era icónico, un desastre. Entonces no hay una receta, no hay una receta para llegar. Y yo, por ejemplo, yo provengo de una familia que nunca tuve dificultades económicas. Yo no puedo decir que es que yo jugué por hambre, y esa es otra gran mentira, que es que para jugar fútbol hay que tener hambre. Eso es mentira. Yo tenía ambición de cumplir mi sueño y cumplir mis objetivos. Y resulta que mi papá era un académico neto, le gustaba el fútbol, pero académico neto, y a él no le gustaba que yo entrenara en divisiones menores. Y yo realmente llegué a Santa Fe a los 18 años. Y en 2 años jugué fútbol profesional. Muy raro, pero yo lo que veo es que no hay una receta. Pero yo puedo decir
que yo puedo haber estudiado la carrera que quisiera, pero quise jugar fútbol. Entonces, ¿por qué no comenzamos de eso? A partir de eso. Resulta que ustedes escuchan a los jugadores, no, es que yo era muy malo para el estudio, yo jugué fútbol porque no me quedaba otra. Eso es una gran mentira, tenemos que comenzar a dignificar nuestra profesión. Es una profesión que es tan buena y tan lucrativa que todo el mundo ahora ya se quiere meter en el fútbol. ¿Sí? Todo el mundo se quiere meter en el fútbol, todo el mundo está en el fútbol, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere hablar y todo es relación con el fútbol. Entonces, ese es un primer punto, que es generar una identidad basado en que es una profesión. Eso está claro, porque cualquier persona ahora habla de fútbol. Ese es un punto. El otro punto, cuando se habla de los jugadores, yo tuve la posibilidad de estar en 4 partidos con la selección mayores y tuvieras el profesionalismo de los jugadores. Impresionante. Impresionante. En esas concentraciones, impresionante el tema de prevención de lesiones. Llegaban 1 hora antes del entrenamiento y hacían todo el tema de fortalecimiento core, de cadenas cinéticas, etcétera, etcétera. El tema de la alimentación allá, pues como estamos hablando de equipos élite, como un buffet donde hay de todo. O sea, para que te des cuenta, nos subimos de peso el cuerpo técnico, pero ellos no. Ellos saben decir no. Ellos ven y no comen dulces, toman esa agua, aunque hay Coca-Cola y no toman gaseosas. O sea, un profesionalismo en los entrenamientos. Y las personas escuchan al periodismo y el periodismo habla, no, que es un vago, es desvirtuar realmente cómo son las cosas, ¿sí? Yo entiendo que hay jugadores que de pronto, de vez en cuando, tenían sus salidas. Yo, por ejemplo, estuve con el Tren Valencia, pero era un jugador con unas capacidades excepcionales, se los puedo decir. Y de pronto, como era tan excepcional, de pronto algún día llegó trasnochado, algún día se fue a tomar sus tragos, puede ser, pero para uno poder hacer lo que ellos hacían, era unas capacidades excepcionales. La toma de decisiones, o sea, a él lo molestaban con las entrevistas porque no se expresaba muy bien, pero en la cancha, lo que él hacía, las tomas de decisiones, fuera de serie. Entonces, realmente estos jugadores actuales de esta selección Colombia, claro que son unos profesionales impresionantes, por eso están en Europa. Entonces, imagínense ustedes teniendo el escrutinio de todo el mundo y no, Laura se vio con el novio a las 11 de la noche y le cae todo el mundo. Y eso es lo que pasa, se ha perdido un poquito de respeto, no hay esa identidad. Yo quisiera ir al último punto, que de pronto no sé si ustedes lo han abordado, que es los tiempos que estamos hoy en cuanto a la generación de los muchachos, sobre todo los que ya son ahorita de 18, 19, 20 años, que son los famosos centennials. No sé si ustedes han hablado del tema de los centennials, porque es un tema bien complejo. Y que no digo convivir, pero tenemos que encontrar el abuelo. Esta generación de muchachos de hoy en día, centennials, pues son muchachos de una generación trabajadora, porque cada vez el tema laboral es más difícil. Yo fui criado en el tema de que mi papá se iba, mi mamá se quedaba en la casa, el hogar, todo perfecto. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día el papá y la mamá tienen que trabajar, hasta el mismo muchacho tiene que hacer cosas. Bueno, no es fácil la vida. Entonces los muchachos hoy en día están creciendo algo con un poco de carencias emocionales, ¿sí? Entonces, en algún momento esas carencias emocionales se reflejan. Y es lo que está pasando con los muchachos centennials hoy en día. Ellos el autoestima no lo tienen tan construido y necesitan la aprobación de las personas. Entonces, con el auge de las redes sociales, esos muchachos son felices con los famosos likes, con el tema que les digan que son buenos, que los quieren, que son maravillosos. Y es chistoso porque hay anécdotas hasta que un jugador compró un carro y no sabía manejar, pero puso la foto en su Instagram y como tuvo muchos likes, él estaba contento, pero no sabía manejar, no tenía ni idea de eso. Y no necesitaba el carro, pero necesitaba la aprobación. El tema con los mismos empresarios, que uno de técnico orienta al jugador, pero a veces se equivoca y hay que decirle las cosas. Pero a veces tienen empresarios que les dicen, sos el mejor, eres maravilloso, la culpa es de los demás, tú eres perfecto, y ellos a eso les gusta. Ellos, los jugadores ahora les encantan los youtubers, les encanta todo eso de que los pongan digamos, los vuelvan visibles. Entonces estamos viviendo tiempos que son otros y hay que también entenderlos porque tampoco podemos entrar en un choque directo, porque por lo menos yo soy de la época, eso tiene un nombre, se me va ahora, pero antiguamente hablaban de la guayaba, que nosotros éramos totalmente ordinados. Ordinados es que lo contrario subordinados.
manejábamos un eje direccional de autoridad, que eran los padres, el entrenador, el colegio, la universidad, lo que fuera, y lo que ellos dijeran era ley, y uno era totalmente sumiso. Y, por ejemplo, el tema de los valores patrios, si había una guerra, uno se iba a dar plomo con el que fuera por defender los colores de la patria. Hoy en día eso no existe y los muchachos, los centennials, le dicen a uno, pero ustedes son locos. ¿Ustedes cómo se van a ir a una guerra? ¿Para qué? Si este gobierno, por decir algo, es corrupto. ¿O ustedes por qué le hacían caso a sus papás? Eso hay que hablar, hay que tener argumentos. A ver, entonces son dos generaciones diferentes, o tres o cuatro, porque han pasado, pero hay que entender también a los muchachos hoy en día. Hay que entenderlos y lograr como un punto de inflexión, porque tampoco se trata de imponer autoridad. Y eso es muchas veces lo que pasa con entrenadores de fútbol profesional, aunque no crean. Técnicos con experiencia, pero llegan a imponer y eso se trata de convencer, ¿no? Y la forma más fácil de llegar al convencimiento es el conocimiento. Eso está claro. Perfecto, profe, así es. Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud, algún aporte, un agradecimiento por parte de ustedes? Los micrófonos ahí están abiertos, pueden abrirlos, por favor. Ya uno, están prohibidas las aglomeraciones. ¿Ninguno? Son muy tímidos, profe. Yo, Bueno, profe, profe, adelante, Robin. profe, pues primero que todo, darle muchas gracias por estar en la sesión el día de hoy con nosotros. Es muy significativo el aporte que nos hace y bueno, yo creo que nos vamos con algo dentro de nuestra cabeza, de algo de su aporte y pienso que es muy positivo para nuestra formación como futuros profesionales en cultura física y como futuros formadores en este bello deporte que es el fútbol. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ahí David, y a todos los muchachos, les quiero decir una cosa, que es la siguiente. Nosotros en Santa Fe a veces hacemos convenios con algunas instituciones deportivas o académicas y llegan practicantes. Y como siempre, se habla de que la cuota inicial para ser entrenador es que haya sido jugador de fútbol profesional. Yo no pienso de esa manera. Yo he notado en la nueva generación de entrenadores, salen dos muchachos muy apasionados, que yo creo que ese es lo primero. Segundo, muy curiosos, y realmente eso a mí me llama mucho la atención, ¿sí? A mí me llama mucho la atención. Entonces yo los invito a que sigan por ese camino porque esa es la percepción que yo tengo de todos ustedes. Y son entonces las personas que si a mí me dijeran ahora, recomiende 3 personas, son muchachos que están ahorita entre los 25 y 35 años, no han jugado fútbol profesional, pero impresionante. O sea, impresionante esa capacidad de entrega, de sacrificio, de querer conocer las cosas, de autocrítica, o sea, muy, muy chévere. Y al final, la gran satisfacción para ustedes es que los mejores no son los que están visibles hoy en día. Y si se dan cuenta, yo llego a una selección Colombia porque son oportunidades que llegan. Pero eso significa que yo o el entrenador, que es el profe Arturo Reyes, sea el mejor. Y a pesar de que pues hay jerarquías y todo eso, no están los mejores. No están los mejores y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a seguir mejorando, a darnos cuenta que el problema no es que llegue la oportunidad, sino que estemos preparados. Entonces, esa es mi invitación. Muchísimas gracias, profe. Yo, muchachos, chicas, a todos les quiero mostrar un gran ejemplo que es el profe, de que se puede construir una carrera idónea. Él jugó al fútbol profesional, tiene esa experiencia, pero no se quedó con eso, estudió, se formó, ahora hace parte de una gran institución y ha pasado y está vinculado a una gran institución, pero porque, como lo decía, es apasionado, convencido y siempre ha querido aportar. Yo al profe lo conozco, creo que hace, no sé, de 15 años nos encontrábamos en Compensar a hablar de periodización táctica, nos reuníamos con unos profes ahí a hablar de periodización táctica hace ya un par de años atrás, y el profe es exactamente igual a como es ahora, sin importar que ya ha pasado por Selecciones Colombia, planteles profesionales como el de Santa Fe, Selección Colombia Mayores, sigue siendo el mismo y sigue estando dispuesto a brindar un poco de su experiencia para siempre los estudiantes que pues han estado como al lado mío. Este es un ejemplo, muchachos, si se puede. Si ustedes están convencidos y tienen ese deseo y ese objetivo, hay que trabajar para eso, para ello, con pasión, dedicación, disciplina, mucha entrega, arriesgarnos también un poco a dar ese paso de fe.
el profe Gregory yo creo que dio ese paso de fe. Otros como quien les habla quizás se quedó un poco en la estabilidad académica por muchos años, ¿sí? Pero el profe creía y tenía clara su convicción y él está, y yo sé que con la ayuda de Dios va a seguir avanzando y va a llegar obviamente a los procesos que quiere llegar. Profe, le agradecemos mucho por el espacio, por sacar un tiempo de su agenda y por compartir con nosotros. Yo sé que por lo menos a los muchachos el día de hoy, a las chicas, les queda sembrada esa semilla de la motivación para conseguir y seguir luchando por su proceso, por su formación. Ellos están acá hoy teniendo grandes posibilidades de no estar, profe, eh, haciendo otro tipo de cosas con las dificultades que se están presentando y las que se han presentado, pero ellos siguen por llamarlo de alguna manera, en la lucha, en su formación académica, virtualmente, con internet, del celular, algunos de ustedes, y eso es de valorar, y siempre hay que estar, es un paso adelante de los otros. Nosotros somos tan buenos, dependiendo también al otro, porque depende contra quién nos enfrentemos. Ahí se mide la competencia. Yo soy bueno, pero dependiendo contra quién me estoy enfrentando. Ah, es que yo sé, pero depende con quién estoy hablando. Un jugador es que vale mucho, depende cuánto estén dispuestos a pagar por ese jugador. Es exactamente igual. Nosotros todos queremos llegar a fútbol profesional, pero ¿qué estoy dispuesto, por ejemplo, a dejar y hacer por llegar y cumplir ese sueño? Entonces, muchachos, chicos, hay que seguir motivados, no bajar los brazos y desde donde estamos, pues mandar un mensaje de fortaleza también que pues podemos conseguir lo que nosotros querramos. Profe, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo, espero que esté muy bien en su familia y que pues obviamente siga muy bien y ahí estaremos conectados para seguir molestándolo cuando de pronto más adelante podamos ir allá y observar algunos trabajos cuando todo pues esté un poco más tranquilo. Perfecto, David. Bienvenidos y como todo, ahí estamos disponibles para lo que se necesite. Una feliz tarde para todos. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Profe, Gracias. muchas gracias. Listo, Chao, profe, muchachos. hasta viernes. Señor Juan. No, tranquilo, profe, sí, que siga. No, cuéntanos rápido. Ah, no, me está diciendo el otro profe. Ah, se despidió tarde, Juan. Bueno, muchachos, ahí y chicas, el espacio era para esto, para escuchar otra perspectiva de alguien que está dentro del alto rendimiento y que ha estado liderando procesos muy significativos. Como se dan cuenta, y para finalizar la sesión de hoy, porque ya son las 12, no solamente sirve de pronto tener algún contenido, algún conocimiento para el entrenamiento, hay que contemplar muchas estructuras, ¿sí? Hay que manejar muchos contextos y el conocimiento integral de ese ser humano para poder aportarle para que llegue a cumplir el sueño. Cada uno donde esté trabajando, en su escuela de formación, en su estructura, divisiones menores, donde esté, lo que debemos hacer es intentar aportar desde nuestra profesión de la manera más significativa. ¿Sí? Lo que yo les decía ahí en presencia del profe, nosotros estudiamos hace más de 15 años, muchachos, chicas, periodización táctica, hace más de 15 años. Nos sentábamos, nos reuníamos en las tardes, noches en compensar. A, había muy pocos libros, muy poca información en ese momento. Nos compartíamos lo que cada uno podía ir buscando en sus conexiones, lo socializábamos y empezábamos a crear nuestro modelo de juego. A soñar con algún momento poder irradiar ese modelo de juego. Algunos lo han logrado, otros como quien habla, pues aún no, a gran escala, pero lo que quiero decir con todo esto, muchachos, es que si ustedes tienen eso en la cabeza, en su corazón y lo desean, deben buscar los medios y las estrategias para poder lograrlo. No desaprovechen ningún espacio. Yo les agradezco a ustedes su amabilidad, su puntualidad, su respeto y su participación. Espero que puedan seguir cuidándose en su casa, cuidar a los suyos y que ustedes y toda su familia se encuentren muy bien y puedan mantener y seguir así por mucho tiempo. Listo, muchachos, digo que vamos a dar por hoy ahí, les agradezco mucho. Gracias, profe. Profe, ¿no vamos a hacer lo de la hoja? Sí, señor. Espera que pueda salir acá de la grabación y les tomamos el pantallazo. Saquen todo su